Buenas, mi nombre es Scarlett Hotel y en este video, así como otros, vamos a estar trabajando sobre lo que es la estadística y la quimiometría para química analítica. Vamos a desglosar el capítulo número 3 y número 4 tomado del libro de estadística y quimiometría para química analítica en su cuarta versión del autor Miller & Miller. Las informaciones que aquí se van a presentar son sumamente importantes a la hora de realizar un análisis en cualquier laboratorio químico, ya que estas informaciones o los resultados finales serán siempre entregados a un usuario o a un cliente, y las conclusiones o las decisiones que éste puede tomar van a depender en su medida de las informaciones o de qué tan ciertas sean las informaciones que los analistas le brinden a esta población. Es decir, que es muy importante para cualquier tipo de análisis químico, ya sea cualitativo o cuantitativo, que se esté realizando, conocer cuáles son los parámetros estadísticos que se necesitan para comparar las medidas que nosotros como analistas podríamos realizar. En esta primera entrega vamos a estar compartiendo desde el inciso 3.1 al 3.4 del capítulo número 3, valga la redundancia. Para dar forma al inicio, cabe destacar que la propiedad más importante de un método analítico es la garantía de que éste está libre de errores sistemáticos. Es decir, que el valor dado para la cantidad de analito debería ser el valor verdadero o el más cercano a este valor verdadero. Antes de proseguir con la presentación, es necesario que cada una de las personas que ven este video tengan conocimientos quizás muy resumidos o muy amplios de lo que es un error aleatorio, un error sistemático, qué es la media, qué es la desviación estándar. Así que si no tiene este conocimiento, es necesario que pause el video, busque la información referente a estos conceptos y luego continúe en el mismo para poder entenderlo. Ya dándole continuidad al mismo, cabe destacar que esa propiedad de que un método analítico está libre de errores sistemáticos se contrasta al aplicar a este método a una muestra de ensayo estándar que contenga una cantidad de analito determinada, es decir, conocida. No obstante a esto, aunque no existieran errores sistemáticos, es muy probable que los errores aleatorios introduzcan enormes variaciones en los resultados obtenidos. Es en vista a esto que para determinar si dicha diferencia entre la cantidad medida y el valor conocido se pueden atribuir a errores aleatorios, se le aplica al método una prueba estadística denominada contraste de significación. A partir de ahora, debemos entender que, como su nombre lo indica, esta aproximación va a contrastar si son significativas la diferencia entre los resultados o si se pueden justificar simplemente por variaciones aleatorias. A este tipo de estadístico se utiliza con mucha frecuencia en evaluaciones de resultados experimentales. A partir de este concepto, nosotros vamos a conocer cuáles son los distintos tipos de contraste de significación que nosotros podemos realizar para que de ahora en adelante nosotros usemos dos o más métodos distintos o variemos alguna variante, valga la redundancia, de un método específico para un análisis. El primero de ellos es el conocido como comparación o la comparación entre una media experimental y un valor real. Este tipo de contraste de significación se prueba, o en este tipo de contraste lo que nosotros queremos probar es la veracidad de una hipótesis nula que se va a denotar por H sub 0. Atendiendo a que la hipótesis nula es aquella respuesta obtenida sin la interferencia de errores sistemáticos. Con el uso del término nulo, queremos hacer alusión a que no hay otra diferencia entre el valor observado y el conocido más que las variaciones aleatorias que mencionamos anteriormente. ¿Qué nosotros constatamos en este tipo de comparación? Vamos a comparar, valga la redundancia, la media muestral, que en este caso se representa por X, y la barra superior, versus el valor real representada por el mío. Cuanto más pequeña sea la probabilidad de que la diferencia observada, es decir, la diferencia entre la media experimental y el valor real, se dé por errores aleatorios o por el azar, menos probable será que nuestra hipótesis nula, es decir, nuestro valor verdadero, sea real. Generalmente la hipótesis nula se rechaza cuando la probabilidad es menor a 0.5 o a un 5%. En este caso, nosotros decimos que la diferencia obtenida es significativa. Si el valor de la probabilidad
que en este caso se representa por P mayúscula, es significativo, aunque H sub 0 sea verdadero, es decir, que usted está 100% seguro de que el valor real es exactamente el valor real. Si esta probabilidad es significativa, entonces este valor se rechaza. Para nosotros estar seguros de que nosotros estamos, valga la redundancia, tomando una decisión adecuada, se recomienda trabajar con probabilidades menor a 0.05, tales como 001, 00001, que equivalen a 1% o al 0 y el 0.1% respectivamente. Ojo aquí, que se acepte la hipótesis nula no significa que se haya probado que esta sea verdadera, sino que no se ha podido demostrar que la misma es falsa. En este caso, para nosotros realizar esta comparación entre la media experimental y el valor real, nosotros calculamos un estadístico conocido como T. Esta es la fórmula, aquí tiene su leyenda. Nosotros vamos a restar del valor real, vamos a restársela a la media muestral y lo vamos a multiplicar por el cociente de dividir el tamaño muestral entre la desviación estándar. Entonces, en esta operación se van a considerar un grado de libertad. Es decir, si su tamaño muestral equivale a 5, entonces sería el tamaño muestral igual a n-1, que serían 4. Una vez nosotros realizamos este cálculo, ¿con qué lo vamos a comparar? Con una tabla de la distribución de T, que está trabajada en varios niveles de confianza, desde el 90 al 99%. Usted decide con cuál trabaja. Generalmente se recomienda el 0.05 o inferior a esto. Pero los ejercicios que aquí se proponen en este libro trabajan comúnmente con un 95% de confianza, con intervalo de confianza igual a 95% o 0.95. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Calcular con la fórmula anterior el estadístico T y comparar si ese estadístico T es mayor que cierto valor crítico, que es lo que están aquí en la tabla. Entonces nuestra hipótesis nula, que es nuestro valor verdadero, se rechaza. Si es inferior, pues se acepta. Aquí vemos un ejemplo en donde tenemos 5 medidas, es decir, nuestro tamaño muestral es igual a 5. Y nosotros queremos comparar si la información suministrada para este tipo de experimento existe alguna evidencia de errores sistemáticos o simplemente podemos atribuírselo a errores aleatorios. A eso es a lo que se le denomina comparación entre un valor medio experimental y un valor real. ¿Qué se hizo aquí? Se determinó en muestra de agua, se le agregaron a cada muestra de agua del grifo 50 nanogramos sobre mililitro y se quiere determinar si ese valor real obviamente va a corresponder con los valores experimentales por otros métodos o quizás por el mismo método, por lo que se quiere determinar si ese valor se mantiene. Entonces se hicieron 5 réplicas al agua y los valores arrojados son los que están aquí, como lo pueden ver. ¿Qué hacemos? Nosotros se nos da la información de la media y también se nos da aquí la desviación estándar. Con esa información, nuestro valor real, es decir, nuestra hipótesis nula, calculamos a T. Perdón. En este caso, comparamos ese valor obtenido con el valor correspondiente y la probabilidad correspondiente con la tabla anterior. Si ese valor crítico que encontramos supera al valor crítico fijado en nuestra tabla, ya precalculado, entonces rechazamos la hipótesis nula de que el valor real era 50 y se procede entonces a decir que las diferencias fueron significativas, es decir, que los errores no solamente eran aleatorios. Entonces, como pueden observar aquí, para este experimento nuestro T es igual a 0.14, por ende nuestra hipótesis nula se mantiene porque es inferior a T igual a 4, que en este caso en la tabla equivale a 2.78, lo pueden verificar aquí, 0.95 o 95% intervalo de confianza, 2.78. Ese valor es el que tomamos como parámetro para decir si este análisis, o si en este análisis nuestra hipótesis nula, que era 50 nanogramos por mililitro, se mantiene como nuestra media real o nuestra hipótesis nula, o si se rechaza. Entonces, como pudieron observar aquí, este tipo de contraste se puede utilizar para comparar métodos iguales. Pueden compararse un valor real que ya conocimos, porque esto fue adicionado, en este caso los 50 nanogramos sobre mililitro,
o pueden utilizarse para comparar métodos totalmente distintos, pero debemos tener un valor real, es decir, una medida estándar ya conocida, un cierto grado de analito conocido, y luego proceder a compararla con los métodos que queramos para verificar si se pueden utilizar o no los mismos. Entonces, existe también otro contraste de significación, que en este caso es conocido como la comparación de medias experimentales, es decir, ya aquí no hay un valor real preestablecido, sino que las informaciones que vamos a obtener son meramente experimentales. Este tipo de contraste compara, como su nombre lo dice, los resultados obtenidos utilizando diferentes métodos para el análisis, es decir, hacemos una comparación de métodos. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Comparábamos un valor real, una cantidad de analito conocida, con una media experimental, es decir, utilizando un método en específico y comparándolo con un estándar. Ahora, ¿qué hacemos? Utilizamos dos métodos totalmente distintos y comparamos las informaciones requeridas u obtenidas. Entonces, en este tipo de contraste tenemos dos medias muestrales, x1, x2. La hipótesis nula es que ambos métodos arrojen el mismo resultado, es decir, que el mu, la media muestral, sea igual a la media muestral de del segundo método, la 1 y la 2. Se necesita probar que la media muestral, aquí sería valor real 1 igual al valor real 2. En este caso, entonces, la media muestral x1 menos x2 difiere significativamente de 0. Este tipo de contraste se aplica si las dos muestras tienen desviaciones estándares que no son significativamente diferentes. Eso aquí hay que tenerlo muy en cuenta. Y se contrasta calculando también el estadístico T, como hacíamos anteriormente. La fórmula varía un poco atendiendo a la información que aquí tenemos, como pueden ver aquí. Tiene su leyenda y en vez de un grado de libertad trabajamos con 2 grados de libertad. Aquí vamos a tener dos ejemplos. El primero responde a la comparación entre dos medias experimentales y el segundo una comparación de medias experimentales afectando alguna variable del método utilizado. Por ejemplo, en el primer caso nosotros vamos a calcular el estadístico T para ver este ejemplo. Nos dice que en una comparación de dos métodos para determinar cromo en muestra de hierba de centeno se obtuvieron los siguientes resultados en miligramos sobre kilogramos. Tenemos la media número 1, la media número 2, desviaciones estándar, fíjense que no difieren significativamente. Si redondeamos, esto sería 0.3 y este también sería 0.3. Eso es lo primero que tenemos que verificar. Entonces se realizaron para cada método 5 determinaciones. Entonces, ¿qué queremos ver? Responder a las siguientes preguntas. Estos dos métodos proporcionan resultados cuya medida difieren significativamente. Es nuestra pregunta a responder. Entonces, la hipótesis nula que se adopta es que la media de los resultados dada para ambos métodos sea la misma. Esa es nuestra hipótesis nula, que la media sea la misma para ambas medias obtenidas por distintos métodos. Entonces se realiza el cálculo de la desviación estándar a partir de la fórmula aquí suministrada. Y por último calculamos el estadístico T. Entonces en este caso, como se toman 2 grados de libertad, como se lo dije aquí anteriormente, si nuestros métodos son 2 y se hicieron 5 determinaciones, equivale a un tamaño muestral de 10 muestras. Entonces si trabajamos con 2 grados de libertad, 10 menos 2 serían igual a 8 grados de libertad. Entonces buscamos en nuestra tabla anterior a T igual a 8, con una probabilidad en este caso de 0.05, pero como dije inicialmente pueden adoptar una inferior. Entonces para T con 8 grados de libertad nuestro valor crítico es 2.1, mientras que para nuestro experimento, es decir, para nuestra comparación de métodos, T es igual a 4.56. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el valor T encontrado supera a nuestro valor T crítico que ya está fijado, de modo que nosotros debemos proceder a rechazar la hipótesis nula de que nuestros métodos proporcionan medidas iguales. Esta es la primera aplicación a este tipo de contraste. En el segundo caso se realiza el mismo proceso, pero ¿qué pasa? Que ahora se toma en cuenta el tiempo de reflujo
utilizando ácido clorhídrico. Van a tener aquí el problema más detallado, pueden pausarlo y leerlo, pero lo que quiero destacar es para que vean que siempre el tipo de contraste que se va a hacer, ya sea para medias y valor real o para dos métodos totalmente diferentes, lo primero que tenemos que tomar en cuenta son los pasos que ya destaqué, así como el cálculo del estadístico T, y verificar si este estadístico T supera o está por debajo del estadístico T crítico en la tabla anexa en el libro ya mencionado y también que está colocada aquí en esta presentación. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro valor, en este caso sin tomar en cuenta el signo, es también menor al valor T igual a 10, en este caso para 10 grados de libertad. Como es menor, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la hipótesis nula que se nos presenta, que como la pueden ver aquí, se dice que el tiempo de ebullición no va a influir sobre la cantidad de estaño encontrada, porque en este caso el experimento se estaba haciendo para determinar estaño. Se varió el tiempo y se quiere verificar si los métodos, sin importar que se hizo una variación de una variable X, valga la redundancia, dentro de ese método, si hay un cambio significativo o no. Entonces nuestra variable vamos a descartarla o vamos a aceptarla a través de nuestra hipótesis nula. Entonces para ese tipo de contraste siempre vamos a usar el estadístico T. Una comparación fácil. Si es mayor, se rechaza. Si es menor al valor crítico establecido en la tabla, pues se acepta nuestra hipótesis nula. Ojo aquí, tienen que tener cuenta cuando estamos hablando de un valor real y una media, o cuando estamos hablando de dos métodos experimentales, como es este caso. Dicho esto, pasamos por último ya al punto final de este video, que es el contraste T para datos emparejados. Este es otro tipo de contraste, valga la redundancia, que se realiza o se aplica a análisis de muestra por métodos distintos y observación a la par, que contienen sustancialmente diferentes cantidades de analito. La variación de las medidas, pueden deberse a las diferencias de las muestras o a las diferencias del método. En este caso se desea comprobar si los métodos producen resultados significativamente diferentes. Entonces, nota aquí, no se usa el contraste anterior porque bajo ese contraste no se separa la variación que produce el método de la variación que puede introducir las diferencias entre las muestras. Es decir, el método de comparación el método anterior de contraste entre dos métodos diferentes no se puede utilizar aquí porque ese tipo de método que mencionamos anteriormente no hace una separación entre la varianza. Entonces este método de contraste T para datos emparejados sí lo hace. La precisión de método no tiene que ser la misma exactamente, a diferencia del contraste de significación anterior que vimos en el punto 3.2, valga la redundancia. Perdón, el número de medidas por método sobre la muestra deben ser iguales, no importa si son grupal o son individuales, a diferencia del anterior. Entonces, ¿qué nosotros hacemos aquí? Primero, nosotros debemos contrastar la diferencia entre pares y el estadístico T. Se realiza el cálculo de igual forma, muy parecida a la anterior. En este caso tenemos una nueva representación que equivale a la media de las diferencias de pares, que se representa con D barra superior, y se multiplica por la raíz de n, el tamaño muestral, entre la desviación estándar de las medidas de diferencias de pares. Vamos a trabajar igual con un grado de libertad. Entonces, si el valor calculado de T es menor que el valor crítico, se acepta la hipótesis nula. ¿Y a qué equivale en este caso nuestra hipótesis nula? A que el valor real difiere de 0. O si P es mayor a la probabilidad fijada, es decir, a la que acepte el analista, entonces se puede aceptar la hipótesis nula. Podemos verlo de las dos formas, ya sea rechazando la hipótesis o rechazando la probabilidad o aceptándola. Entonces, igual tenemos una tabla suministrada por el mismo libro y vamos a ver cómo nosotros entonces realizamos este ejemplo. Fíjense aquí que se nos presentan dos métodos distintos. Uno referente a un ensayo espectrométrico ultravioleta y otro referente al infrarrojo cercano. Es decir, ambos son espectrofotométricos, pero aplican tecnologías diferentes. Entonces se quiere realizar un contraste entre los dos métodos. Entonces aquí tienen un ejemplo que pueden también estudiar con más detalle.
Si se dan cuenta, lo que se quiere ver es si existe una diferencia significativa entre los resultados obtenidos por los dos métodos de la tabla anterior. Entonces, la diferencia entre los pares de valores, restando del segundo, del valor primero, restando el valor segundo, perdón, del primero, es decir, en este mismo orden. Entonces, ellos nos brindan aquí las informaciones con los signos positivo y negativo, atendiendo del resultado, obviamente. Entonces, ¿qué se realiza? Nos dice que tenemos una media muestral que, como les dije, en este caso se representa por D barra superior igual a 0.159. Nos dan también la desviación estándar y nos dice que sustituyen en la ecuación anterior, es decir, la misma que hemos aplicado. Con n igual a 10 tenemos un t igual a 0.88, mientras que el valor crítico para un grado de libertad es igual a 2.26 con un intervalo de confianza de 95%. Entonces, si se siguen dando cuenta, sin importar el tipo de contraste que se quiera hacer hasta ahora, lo que hemos calculado siempre es, en este caso, el estadístico T. Igual se procede a comparar el estadístico T que resulte de nuestro experimento con el estadístico T crítico. Si es mayor, se rechaza, y si es menor, entonces se conserva la hipótesis nula o bien la probabilidad para este método. Entonces, finalmente, hasta aquí este primer video. Sigan repasando los temas ya debatidos y nos vemos en una próxima entrega.